Gracias por sintonizarnos, queridos amigos. Ustedes saben que es el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle y tengo hoy dos propuestas para ustedes. Primero que nada decirles, quédense hoy con nosotros porque vamos a hacer una visita y un paseo por el barrio judío de la ciudad de Berlín, el barrio más histórico de la capital alemana, con un invitado muy especial. Él se considera un opositor, él se considera un disidente. Él es uno de los más reconocidos cuentistas de su generación, una persona extraordinaria que ha recibido premios internacionales de gran renombre. Ángel Santiesteban está con nosotros. Durante 10 años no pudo dejar Cuba. Está hoy en Berlín, ha sido invitado para el Festival de Literatura. Es un placer hablar con él. Lo llamaban el Mandela de Cuba. Estuvo varios años en la cárcel por su posición política y por su lucha contra el régimen. Bienvenidos, aquí estoy en un programa muy político, literario y por supuesto un lindo paseo por Berlín. Ángel Santiesteban nos está esperando. Ángel Santiesteban, escritor cubano, cuentista, es uno de los más reconocidos de tu generación en la isla, en tu país. Bienvenido a Berlín. Gracias. ¿Qué representa, por ejemplo, para un cubano estar hoy en Berlín? Bueno, primero es un lujo, porque bueno, viene uno a un país de historia, a un país trascendental en la civilización, en la humanidad, en los hechos históricos. Y después un cubano salir de Cuba. También todos conocen la problemática que hay en Cuba, pero si ese cubano es un disidente, bueno, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque la dictadura te regula la salida o no. A veces puedes salir, a veces no puedes salir. En este caso, bueno, después de 2 años y medio preso, me han dejado salir. Bueno, y estoy aquí para el Festival de Literatura. El Festival de Literatura que comienza hace poco. Dos cosas quiero comentarles a nuestro público porque te traje a hacer un paseo en un lugar donde se ha hecho muchísima memoria histórica en Alemania, que estamos en el antiguo barrio judío, estamos en el cementerio judío paseando por aquí contigo. Te quería mostrar lo más emblemático de esta parte tan histórica que tiene la capital alemana. Dijiste que estuviste 2 años y medio en la cárcel, ya vamos a hablar de eso. Me sorprendió que vos mismo hayas usado la palabra disidente y no opositor, porque la palabra disidente tiene una connotación fuertemente negativa en Cuba y todos los disidentes que conozco cubanos no la utilizan para ellos mismos. Exacto, sí. Tienen temor. Ellos piensan que ser opositor es una escala no tan conflictiva. Ya ser disidente ya es más complicado. ¿Cuán complicado es ser disidente si sos uno de los mejores cuentistas en Cuba, donde te invitaron al Festival de el Festival de Literatura aquí en la ciudad de Berlín y donde la editorial, una de las más importantes de Alemania, que es la editorial Fischer, te acaba de traducir tus cuentos al alemán? Bueno, ante los 2 años y medio yo llevaba 10 años sin que me dejaran salir de Cuba. Yo tenía prohibido salir de Cuba 10 años, estuve antes. No podía viajar, yo que acostumbraba a viajar, bueno, una vez abrí un blog en el 2008 y a partir de ahí comenzó mi calvario. Me mantuvieron hasta este año que he podido salir. Este es mi segundo viaje de la prohibición, es decir, he podido salir adelante. Por eso te pregunto, debe ser algo muy especial, después de 10 años de no salir de Cuba, no sé, estar caminando conmigo, hacer una entrevista en Aquí Estoy, que me dijo antes de la entrevista tú a mí, me preguntas lo que quieras. Exactamente, sí, porque soy un disidente, esa es la diferencia. El disidente ya está contrapuesto al sistema, ya es una persona que ha hecho eso ya una parte de su vida, una labor de su vida, y el opositor es aquel que tiene diferencias, pero que puede conversar, que puede dialogar. Yo no, en mi caso no. Yo soy un disidente que no acepto diálogo con la dictadura. O sea que nadie habla con vos en Cuba. No, no se te editan tus cuentos. No existo.
salvo para el Departamento 21, que es el que atiende a los contrarrevolucionarios. Departamento 21. 21, sí. Es el departamento que atiende a la contrarrevolución. Nosotros que somos los revolucionarios, que somos los que queremos el cambio, ellos nos dicen que somos contrarrevolucionarios. ¿Y cómo atienden a un contrarrevolucionario? Bueno, te persiguen, te vigilan, te hagan cierto espionaje, te apresan de vez en cuando, te llevan a una estación policial para intentar intimidarte. Y esa es su herramienta. Yo creo que a esta altura te ves muy relajado, ¿eh? Contando todo esto es como que no te pesa o te pesa. No, ya eso es parte del oficio, ya yo lo asumía. Sí, dormir un día, ya yo digo que ir a un calabozo es ir a descansar. Sí, generalmente cuando me encierran yo lo agradezco porque voy muy cansado de estar haciendo constantemente y me paso 9 o 10 horas durmiendo, que es un lujo que en la calle no puedo darme. Una pregunta que me gustaría hacerte, y yo me imagino que los televidentes en América Latina también, ¿de qué escribís? ¿Por qué te persiguen? ¿Qué escribís? Bueno, mira, yo no me lo propuse, pero desde que comencé a escribir, mi literatura es social, es crítica. Es la literatura que es crítica porque ellos lo ven como crítica. En forma de cuento, estamos hablando de forma de cuento. Es relato, sí. Nunca, y yo me propuse, bueno, voy a ser crítico con el sistema, voy a enfrentar al régimen. No, mi literatura surge a partir del sufrimiento de los cubanos. Yo estuve preso a los 17 años por acompañar a mi familia a la costa, que se iba en una lancha para Miami. Y me tuvieron 14 meses de preso y ahí fue donde yo empecé a ser escritor. Yo ahí decidí, descubrí qué cosa era la sensación de ser escritor y dije, voy a ser un escritor. Es decir, y salió de las lágrimas de esos niños llorando ahí, porque éramos niños, tenía 17 años, llorando los muchachos por hambre, llorando porque extrañaban a la familia, llorando por las golpizas que le daban los soldados, los militares. Y ahí surgió esa necesidad de escribir. Y mi literatura es eso, es sobre el dolor de la gente. Un ejemplo, una historia. Bueno, mira, este mismo que da título al libro que publicaron acá. En Alemania, Lobos en la noche. Sí, es la necesidad de un hombre de salir a matar a una vaca para poder comer, para darle comida a su familia. Y después se arma todo un... Pero eso sigue habiendo, eso sigue ocurriendo. Sí, claro, sí. Sí, la gente... la carne de res es un lujo que solo se dan allí la gente del gobierno. Las personas no saben, y muchos años sin comer una carne de res, porque es delito comer carne de res, es delito. Y entonces en el cuento de este personaje, que es un cuento, un testimonio de un vecino que me hizo el testimonio, él sale en la noche, se monta en el tren y mata a una vaca y trae un pedazo y empiezan los vecinos a buscar. O sea que todos tus cuentos no se pueden encontrar en Cuba. Mira, en Cuba me publicaban porque yo ganaba los premios, pero para ganar un premio tenía que encontrar un jurado que tuviera el valor de premiarme, porque eso le podía costar también, tenía su costo para el jurado. Y un jurado que fuera honesto, que tuviera un acto de coraje en ese momento, y dije, bueno, sí lo voy a premiar porque es el mejor libro. O sea que para poder sobrevivir en Cuba tenés que ganar muchísimos premios para que las editoriales tengan el valor de editar libros de la oposición. Si no eres opositor o disidente, ya la vez que eres opositor o disidente, en Cuba ya nunca más vas a publicar. En Cuba nunca más me han publicado, desde el 2008 nunca más me publicaron. ¿Y qué pasó que te publicaron en el 2008? ¿A qué les dijiste que sí? No, yo abrí un blog, y ese fue mi delito, abrir un blog. Y los niños que nadie quiso. Los hijos que nadie quiso. Los hijos que nadie quiso. Los hijos que nadie quiso. ¿Y qué escribías en el blog? Quiero entender cómo es la maquinaria de que te apunten y te digan, vos, tú eres un problema para nuestro régimen. Mira, el blog tampoco tenía la idea de ser político. Yo quería que fuera cultural. Yo siempre anhelé tener un espacio, un periódico. Yo soñaba con eso. Yo decía, si me pudieran dar un pedacito así de la última página del periódico más... sí. Bueno, ese es más importante. El único. Ese es más importante. Es el único. No, pero hay otros regionales sí, y eso que, bien. bueno, un periódico hay que pasar inadvertido. Y cuando yo fui a República Dominicana y vi que existía una cosa que se llamaba blog, yo decía, pero nadie te regula, nadie te censura. Yo como que no podía entender aquello. Yo digo que yo lo descubrí y me pareció que era una cosa de Dios. Aquello, pero tú puedes escribir tú mismo y puedes subir tus cosas y nadie te dice que no, ni nadie te lo lee, porque nunca había visto eso. Y empecé a escribir cosas culturales. Y enfrenté una situación que unos intelectuales de primera fila mandaron a México y no les dieron dinero.
y prácticamente fueron a mendigar allí a México. ¿Y vos escribiste sobre eso? Y yo escribí sobre eso, que había que respetar a los intelectuales, y ya ahí empezó el fenómeno. De funcionarios me respondieron y ya me empezaron a borrar de las listas. Hay mucho para hablar con vos. Quiero hablar de tu época, pero sabes que nunca hablé con un preso político cubano, así que te quiero preguntar cómo fue esa época, pero quiero invitarte a un lugar un poco más tranquilo. Nos vamos a ir ahora al Instituto Cervantes, que nos da la bienvenida, que les dan la bienvenida a un personaje que ha ganado, y me hago pausa y quiero decirlo despacio porque es un gran honor, el premio más importante literario de nuestro continente, Ángel Santiesteban, que ganó el premio Casa de las Américas y que te lo sacaron después por disidente. ¿Hay memoria histórica en Cuba? Te lo pregunto porque estamos en este barrio judío donde se ha hecho un trabajo de memoria histórica en Alemania necesario, pero con muchísima responsabilidad. ¿Hay algo de memoria histórica? Toda la memoria histórica que hay en Cuba es positiva. Tiene que ser pro de gobierno, oficialista. Nada que sea denigrante o que sea un error que pueda haber cometido el régimen está escrito, ni nadie es capaz de decirlo públicamente, porque eso te puede buscar un encarcelamiento. Hizo falta. Te dieron un premio de Reinaldo, premio Reinaldo Arenas, que era un homosexual que fue perseguido en Cuba y que el Che Guevara lo mandó a la cárcel diciendo: allí se van a volver más hombres. Nosotros, fuera de Cuba, fuera del mundo de los cuentos de Cuba, se ha hecho un trabajo histórico muy importante donde se ha desmistificado la figura del Che Guevara. ¿Cómo están ustedes con el Che Guevara? No, en Cuba no se conoce la parte negativa del Che. Recuerden, en Cuba no hay internet. En Cuba la internet es muy corta, y cuando la gente pone un dinero para entrar a internet, lo que hace es buscar a su familia. No se pone a buscar datos, no se pone a bajar noticias. Y en Cuba hasta este momento se desconoce. La mayoría de la gente, el 80%, 85% de la gente no sabe que el Che es un asesino, que el Che fusilaba sin juicio previo. Es decir, esa parte del Che no se conoce. Seguimos caminando, nos vamos al Instituto Cervantes. Disfruten un poco todo lo que es este barrio judío, que estamos acá con Ángel Santiesteban, uno de los más reconocidos cuentistas cubanos, y que es un gran honor tenerte aquí. Te agradezco mucho que me has traído acá. Berlín, claro que sí, acaba de aterrizar. Y me dice: mira qué bonito, mira, te demos la mejor parte de Berlín. Seguimos y nos vamos ahora al Instituto Cervantes, el barrio judío en Berlín. Te lo muestro, vamos. Y continuamos en Aquí Estoy con mi invitado Ángel Santiesteban, uno de los cuentistas más reconocidos de su generación en Cuba, vive en La Habana, ha sido invitado al Festival de Literatura aquí en la ciudad de Berlín. Sus cuentos tienen un éxito increíble en Alemania. Lobos en la noche se ha traducido, como dije al principio del programa, pero vos te ibas a imaginar que iba a ser como una especie de bestseller, cuentos de tristezas, de contradicciones, de una forma de vida en Cuba y en La Habana, que iba a tener tanto auge aquí en un país como Alemania? No, siempre estamos preparados. En Europa no se leen cuentos y realmente ha sido una sorpresa. Una positiva sorpresa, ¿o no? ¿Pero qué te dicen los alemanes o con la gente con quien hablas? ¿Qué es lo que te interesa o qué crees vos que puede interesar en Alemania sobre tus cuentos? Me escribía un joven escritor alemán, me decía, cuando le leía un libro, me dijo: es que tú vives en la historia. Si tú tienes el arte, en la calle sales y puedes contar las historias. Me decía, tu realidad, tu literatura está ahí en la puerta de tu casa. Es salir y encontrarla. Me decía. Queremos mostrar el título, queremos mostrar los libros que ha escrito Ángel aquí para que ustedes lo vean, para que si tienen interés los puedan conseguir, porque estamos hablando con alguien que generalmente no da muchas entrevistas y que generalmente no viaja, por lo menos en los últimos 10 años, porque no había podido salir. Hay algo que no me queda claro. ¿Hay presos políticos todavía en Cuba?
No, el régimen no los procesa como presos políticos. Por ejemplo, salir a la calle con una pancarta diciendo queremos el cambio, eso es disturbio público, eso es, te buscan una causa civil común en la que puedan procesarte y no admiten presos políticos. En Cuba no hay presos políticos por esta situación, pero las cárceles sí están llenas de presos políticos. ¿Y vos oficialmente qué eras? ¿Un preso normal? A mí, claro, el proceso que me hicieron a mí es un preso común, para un preso común, pero el tratamiento que me daban era de preso político. Está bien. ¿Cuál fue la causa por qué ellos te mandaron a la cárcel? Ellos convencieron a una ex mujer que yo tenía, de llevaba 2 años y medio separado de ella, y la convencieron de que ella estaba un poco despechada, un poco dolida, y quería congraciarse con el régimen, porque eso le puede traer dádivas. Y entonces ella aceptó hacerme cualquier denuncia, cualquier cosa le venía bien. Iba caminando por la calle y cayó un pedazo de un gajo de un árbol y ella fue y me hizo una denuncia de atentado, cosas así. 5 años dijeron que tenías que estar en la cárcel, 2 años y medio estuviste en distintas cárceles de Cuba, a las afueras de Cuba, también en Guanabacoa. ¿Qué recordás de esa época? Saliste en el 2015. En 2015. A los 2 años y medio, sí. Lo que recuerdo es la solidaridad de los presos comunes, el respeto de los presos comunes. Ellos, como que por supuesto delante de mí no se podían cometer abusos, que generalmente cuando yo no estaba, les hacían, y ellos se sentían protegidos con mi presencia. ¿Por qué eras una instancia literaria? Porque yo continuamente hacía las denuncias, las sacaba al exterior. Muy difícil, me tenían rodeado, mucha vigilancia, pero yo lograba sacar las denuncias y esas denuncias llegaban a la ONU, a Ginebra, y era un costo político que ellos tenían, y entonces la orden era que yo no viera esos abusos para que no los denunciara. ¿Qué denunciabas? Denunciaba golpizas, los ponían a trabajar sin darle ninguna remuneración, en mano esclava, o chantajes, les quitaban sus derechos, eran violados sus derechos. Es decir, cualquier abuso que ellos puedan cometer, ellos lo aplicaban con los presos. Una denuncia que le había caído una viga en el trabajo, en el pie, tenía el pie reventado, no podía ponerse zapatos, y así lo mandaron a trabajar. Y esas denuncias lo hacía continuamente. Te llamaban Mandela. Sí, que hay una historia, hay un relato. Sí, que el preso cuando vio el interés y el marcado interés de los oficiales conmigo, de todo el misterio que había alrededor de mí, ellos porque no sabían mi nombre y me pusieron Mandela. Y entonces cuando los guardias tenían que pasar varias puertas para llegar a donde yo estaba, ellos me avisaban a través de una ventana que me tenían al final a mí, ellos me avisaban y me decían, Mandela, van por ti. Ya yo sabía que venían militares en mi búsqueda a encontrarse conmigo. Y de ahí el relato Mandela, van por ti. Yo creo que un autor cubano no piensa en ser publicado, sino que escribe quizás para uno mismo. Sí, uno siempre, bueno, el primer hecho es escribir, la satisfacción de escribir misma, de escribir. Si eres opositor, sabes que en Cuba no vas a publicar. Es decir, eso es si se da la posibilidad de poder publicar en el exterior. ¿Sos cuentista? ¿Se puede decir que Cuba es un cuento? ¿O voy más allá y digo que Cuba es puro cuento? Cuba es puro cuento. En cuanto al régimen, sí es un puro cuento triste y que nos ha costado mucho al pueblo de Cuba. ¿Qué te dio la revolución? Me dio cárcel en 2 ocasiones, a los 17 años, y ahora ya en la edad madura. Me dio miedo, todo el miedo como que somos criados, con que somos educados, con el miedo al temor a no decir nada contra el régimen, a venerar a Fidel, a toda su familia, y el costo que puede tener al hacerlo. Con eso nos educaron. ¿No te dio una educación para ser uno de los mejores cuentistas de Cuba con una lista de premios internacionales que cualquiera quisiese tener?
Yo creo que sí, pero bueno, la educación como tal, yo no creo que la educación sea lo que te da escritor. Creo que tienes el talento, ¿no?, para hacerlo. Y alguien me decía, creo que fue el propio Amir Valle, hace muchos años me dijo, la carrera de escritor se hace leyendo. Un escritor, un periodista, colega nuestro de Deutsche Welle, Amir Valle, lo dijo, pues seguramente lo conocen. Si ven en Deutsche Welle, lo conocen a Amir Valle, que te está recibiendo aquí en Berlín. Seguimos, perdón. Sí. Y él me decía eso, me decía, la carrera de escritor se hace leyendo. En realidad no hay ninguna carrera universitaria, ni filología, de historia, nada que te haga escritor. Porque vos dijiste toda la persecución o la parte realmente molesta de quizás un poco más de miedo, de más depresión, comenzó cuando comenzaste este blog en el 2008 después de una visita a la República Dominicana, el blog que se llama Los hijos que nunca quiso. Que nadie quiso. ¿Quiénes son los hijos que nadie quiso? Los hijos que nadie quiso soy yo, la juventud de mi generación. Eran jóvenes que estaban, gran parte de ellas estaba en las cárceles. Gran parte de ella estaba cohibida de decir las verdades que quería y que por el mínimo de estas violaciones ibas a la cárcel. Es decir, éramos los que nadie quería. ¿Cómo usas el internet? ¿Cómo llegaste a hacer un blog? Porque todo el mundo que estuvo en Cuba sabe lo difícil que es. Lo estábamos hablando recién en el parque y bueno, yo te interrumpí, pero me gustaría que nos des una sensación de cómo es realmente usar el internet. Bueno, el blog lo tener creé. un blog para leer, para que, o sea, a mí lo que me impresionó de Cuba es que todo el mundo lee lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo porque no tenés input de afuera. El blog lo creé, bueno, estando en República Dominicana, como dijiste ahorita. Y a partir de ahí yo hacía los escritos y los mandaba por correo clandestino a mi familia, a mi hermana, o Alicia Tauman, en Argentina, que ella me administraba el blog, o cuando estaba en la prisión. No sabía, un blog administrado por tu... Mi hermana, o esta que era me representaba en Argentina, yo le mandaba los textos, recorría. Cuando yo los escribía en la prisión, eso iba a una persona que lo llevaba a otra, todo esto escondida, y que le podía costar muy caro que lo sorprendieran sacando un texto mío. Y pasaba como yo lo escribía a mano, por supuesto, esa persona tenía que transcribirlo digital y mandarlo para Argentina. Y entonces allí se subía al blog. ¿No cansa ser opositor en Cuba en un régimen que no ha casi cambiado en los últimos 60 años? Mira, yo cuando decidí ser disidente era porque tenía asco de mí. Yo vivía viajando en los aviones, viviendo a las ferias del libro, nunca por la dictadura. Siempre me invitaban a las ferias del libro, a las universidades, y yo sabía que yo tenía una verdad para decir y que era vergonzante que yo me la callara. Y un día sentí pena de mí, sentí asco de mí, y cuando vi esta posibilidad del blog, empecé a decir lo que yo sentía a través de él. Entonces no hay un plan B. A la vez que tú sientes eso, sabes que no puedes hacer otra cosa. Es una actitud ante la vida, ante tu tiempo, ante la historia. Yo digo que yo lo único que quiero que recojan que en mi tumba es: Ángel Santiesteban fue un escritor que enfrentó la dictadura de su tiempo. Ya con eso, si hice algo, va a ser suficiente. ¿De qué vergüenza estás hablando? Del temor al silencio, a no decir lo que piensas, a no decir las verdades que merece la dictadura que le digan, y como muchos intelectuales en Cuba, la gran mayoría, bueno, decía Rafael Alcide, un poeta grande que acaba de morir, él decía: en Cuba solo hay dos disidentes, Fidel y Raúl Castro, los demás pensamos iguales. Solo que este grupo teme decir que son disidentes, pero en Cuba todo el mundo es disidente, lo que tiene un costo muy alto, ser opositor o ser disidente, o simplemente criticar, decir que no estás de acuerdo con eso, con algo, ya eso es peligroso. Si tuvieras algo muy casi de cuento, la posibilidad de hablar con Díaz-Canel durante 5 minutos, ¿qué le dirías, Santiesteban? Que sé que él no se cree presidente, que él sabe que no puede ser presidente, que él debe sentir ese asco que sentí yo en algún momento por mi silencio y que lo sentía cómplice. Él tiene que sentir lo mismo. Él sabe que en Cuba no va a mandar, en Cuba él no va a decidir nada. Él sabe que él es un rostro lleno de movidos por hilos, que están los Castro detrás, el hijo de Alejandro Castro. En este momento es el que está dirigiendo el país.
¿Vos no tenés miedo después de volver a Cuba, después de esta entrevista, por ejemplo? Que Bueno, digan, el miedo siempre existe, ¿no? No te portaste bien en este viaje, no te damos el visado Sí. para el próximo. No, y eso está asumido ya. Ya esto no importa lo que vaya a pasar. Ya esto es no hay plan B. Ya está como está bien. Que sigas ganando premios, grandes premios, rimbombantes, con títulos bien grandes, para que algún día te puedan editar. ¿Sigue ese sueño de que te editen en tu casa? No, yo no quiero. Si me editan me ofenden. Algo estaré haciendo mal. Hasta la semana que viene con Ángel Santiesteban. Ya lo escucharon, uno de los mejores cuentistas. Compren los libros, consigan los libros. Realmente vale la pena. Son historias maravillosas de la cotidianidad de Cuba, de esas contradicciones, de esa forma de ver la vida realmente de alguien de adentro con un gran talento de la escritura. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Gracias.